Ok, está recording. Muy bien. So, le damos la bienvenida a César Augusto Salcedo Chirino, un amigo mío, ya, que incluso ha venido a Buffalo a dar una charla. ¿Cuándo fue? ¿Hace 2 años? ¿3 años? Hace tres. Uy, como vuela el tiempo, ¿no? Exacto. Y es catedrático auxiliar en el Departamento de Teología e Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. ¿Así es? Sí, sí. Perfecto. ¿Ya? Y sus temas de investigación giran en torno a la transgresión y la vida cotidiana, las prácticas sexuales, la representación de las enfermedades y el quehacer médico en el Puerto Rico del siglo XIX. Su último libro publicado es Las negociaciones del arte de curar, los orígenes de la regulación de las prácticas sanitarias en Puerto Rico, en 2016. Y su último artículo publicado es Entre el contagio y la herencia, la representación médica en la lepra en Puerto Rico, perdón, de la lepra en Puerto Rico del siglo XIX. Entonces, bienvenido César a la charla. Muchas gracias. Cabe decir que César es de origen venezolano. Exactamente. Pero reside ya hace ¿cuánto tiempo en Puerto Rico? Hace 20 años. Ya eres boricua casi. Exactamente, sí. Entonces, antes de entrar en una discusión más formal de lo que has publicado y de la investigación que has hecho sobre la cólera en Puerto Rico del siglo XIX, quiero preguntarte qué tal la cosa del coronavirus en Puerto Rico y también en tu país natal de Venezuela. Bueno, en Puerto Rico, mañana precisamente, que es martes 26, se va a hacer la primera reapertura. Pero pues, los casos siguen apareciendo, las muertes se siguen dando. Parece que las cuestiones económicas están haciendo mucha presión para reactivar la vida. Pero nosotros hemos hecho un buen trabajo porque hemos pasado ya más de 60 días en cuarentena y eso ha permitido que la curva esté plana. Entonces parece que eso ha llevado a las autoridades pues a abrir, aunque la gente está diciendo que posiblemente no sea lo más conveniente. Y pues con relación a Venezuela, entonces me tengo al día que pues los casos en Venezuela hasta ahora han sido significativamente pocos. Parece que la situación de la crisis de la gasolina ha favorecido la cuestión de la epidemia, porque como no hay tanto movimiento interno, recordemos que las epidemias dependen de que la gente se mueva. Entonces la gente está en sus ciudades, en sus estados, y todavía no llegan hoy día a 1000 casos en Venezuela. Y la mayoría son de venezolanos que están regresando de Colombia, de Perú y de Ecuador, que se han quedado sin trabajo y han tenido que regresar a Venezuela. Así que todavía nosotros estamos en crecimiento con relación a la epidemia. Yeah. Pero me imagino que el sistema, bueno, la situación tan difícil que hay en Venezuela también resulta en otros problemas, ¿no? No, porque el sistema sanitario de Venezuela ha colapsado. Sí. También se sabe que en Venezuela se han hecho muy pocas pruebas, no se han cumplido con los estándares que se han pedido a nivel internacional. Así que se ha hecho muy poca prueba y tenemos muy pocos casos conocidos. Aunque en Venezuela hay otras enfermedades que ya habían desaparecido que hoy día están de nuevo en la vida común. Ya. Bueno, yo también he oído, por ejemplo, en México que aparte del coronavirus está brotando casos de sarampión y otras enfermedades para las cuales hay vacunas, pero la gente no se vacuna. Y no sé. Exacto, sí, eso es uno de los problemas serios, la cuestión del vacunarse, que hoy día sale de nuevo otra vez a la pregunta, porque ahora todo el mundo está esperando una vacuna, pero también sabemos que hay un movimiento por ahí antivacuna. Claro. No sabemos cómo se va a resolver eso todavía. Y eso que creíamos que el sarampión, por ejemplo, había desaparecido básicamente, y pues resulta que no. Sí, el sarampión vuelve a estar otra vez ahí. La historia humana ha sido una historia de un continuo enfrentarse
a este tipo de enfermedades. Y en algunos momentos de la historia ha muerto mucha más gente y en otros momentos la historia muere menos gente porque la práctica médica se convierte en un dispositivo que permite controlar la enfermedad. Claro. Y cabe decir que las enfermedades a veces cambian la historia, ¿no? Exactamente. Se está pensando que el estilo de vida cotidiano que llevábamos hasta antes del coronavirus va a cambiar, porque el virus parece que no se va a manejar fácilmente, así que nuestros hábitos cotidianos se van a ver afectados por esto. En otros momentos de la historia también ha pasado que una enfermedad hace que las prácticas culturales del ser humano se modifiquen. Claro. Y pienso, por ejemplo, en la conquista de las Américas, que fue facilitada en gran parte por las enfermedades, ¿no? Que trajeron. Exactamente, porque también la historia humana está que el enfrentarte a las enfermedades crea un sistema de defensa. Entonces, los nativos de América no podían manejar, por ejemplo, la viruela. Así que se diezmó la población, murió una cantidad importante de indígenas, de nativos americanos, porque las epidemias se los llevaban. Y la viruela, ¿verdad? Que históricamente ha sido una enfermedad seria, sobre todo en Puerto Rico, que en este momento precisamente estoy escribiendo sobre algunas epidemias de viruela en el siglo XIX, en donde veo que los intereses económicos en la ciudad favorecían la epidemia en vez de controlarla, porque las epidemias llegaban por barco. Ah, Así que quienes eran los asesores del gobernador eran los dueños de la actividad económica de la ciudad. Así que llegaban barcos con algunos enfermos y los protocolos recomendaban cuarentena para el barco, pero los que asesoraban al gobernador, pendiente de no perder su mercancía, permitían la entrada del barco a puerto, así que entraban las enfermedades, aunque hubiesen unos mecanismos particulares para controlarlo. siempre gana lo económico, ¿no? Parece que las decisiones siempre se hacen a base del poderoso dinero. Exactamente, exactamente, sí. Como, 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 como es en el Quijote, ¿no? Ah, ¿cómo es el dicho? Ah, poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es don dinero. Sí, y cuando se escriba la historia de COVID-19 van a aparecer ahí uno de los elementos importantes para el análisis va a ser la situación económica. Claro, porque se ve en todas partes las protestas para que abren las economías, para que volvamos a lo que éramos antes, ¿no? Para, bueno, y entiendo hasta cierto punto, entiendo la ansiedad de la gente que quieren trabajar, que necesitan sus ingresos. Y lo curioso es que en Estados Unidos, por ejemplo, están las protestas y a pesar de eso, la gente sí está recibiendo el desempleo, reciben más un bono extra del gobierno, mientras en otros países, México, por ejemplo, no existe ese tipo de sistema social, ¿no? Para apoyar. Así que me resulta interesante el conflicto, la guerra entre los intereses y las necesidades económicas. Pero Y es que ustedes tienen un problema ideológico también. eso es. Recordemos todo lo que está pasando en Estados Unidos con relación al discurso anticiencia. Ujú. Entonces hay unas ideologías, ¿verdad?, que favorecen un tipo de actividad, por ejemplo, el negacionismo, el negar que esto sea una epidemia, el negar que esto enferme, el negar que esto mate. Así Sí, ustedes tienen un problema ideológico ahí relacionado. sí, ese problema ideológico también tiene consecuencias en salud y, bueno, ya tú sabes, ya Sí, muchos sí, sí, problemas. sí. Y también me resulta interesante que Puerto Rico está enfrentando como la cuarta crisis ya, o sea, María el huracán, luego los terremotos, luego y otra. COVID-19. Sí, o sea, una tragedia tras otra. No. Ah, y más la revolución del verano pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Ay,
Nuestros últimos 5 años han sido 5 años convulsos. Ya. Y parece que no nos recuperamos de una cuando ya está la otra. Entonces, como que no resolvemos los problemas de fondo, solamente se está actuando frente a la eventualidad particular de lo que está pasando. Así que nuestra crisis económica, que tiene una larga duración, pues sigue intacta, sigue ahí. Claro. ¿Tú crees que la gente está como resignada a esa realidad problemática o quieren seguir protestando para que de una vez y por todas cambie Puerto Rico para lo mejor? Bueno, la gente en Puerto Rico quiere estar bien, pero también hay unos problemas ideológicos que están ahí, que están de fondo. Hay gente que niega que tengamos una crisis, pero la crisis está. Nosotros nos beneficiamos también del sistema que ustedes se benefician. Así que aquí se está recibiendo el dinero de desempleo, aunque hay mucha gente que 2 meses después todavía no lo han recibido, porque en Puerto Rico todo se hace lento. Bueno, y ahí hay un problema que tenemos nosotros, que es problema de corrupción. Alguien siempre termina quedándose con algo. Claro, claro. Y entonces, pero sí, la gente quiere como que se resuelvan las cosas, este anhelo de como querer vivir como antes. Sabemos que no se puede volver, pero sí la gente quiere que se resuelvan los problemas. Porque yo vi mucha energía que explotó en Puerto Rico con la revolución del verano pasado, ¿no? Contra Rosselló. Yo vi que había mucha energía para el cambio, para mejorar las cosas, para realmente de fondo cambiar las cosas, pero está como trancada o frustrada esa energía. No, y también el hecho de mantenernos en cuarentena también ha sido como otro elemento que lentifica toda la capacidad que tiene el pueblo de protestar, de quejarse. Han pasado en estas 4 o 6 semanas problemas porque en otro momento nos hubiéramos ido a la calle a protestar, pero pues estamos encerrados. Eso también posiblemente cuando esto salga van a salir muchos problemas de lo que no sabemos porque no se habla o no se dice, pero seguro las 2 siguientes semanas nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, sabemos que hay muchos casos de violencia doméstica, Uy, sí. sabemos que hay problemas de maltrato infantil, pero que no hay datos claros. Bueno, yo también las 2 últimas semanas me he alejado un poco de las noticias y de todo eso, como por un poco de sanidad mental. Claro, Por, pero se espacia mucho con tanta negatividad, ¿no? Sí, sí, pero en Puerto Rico la gente lucha, ¿verdad? Por estar mejor. Y Claro, pues hay gente que no puede y se va a otros estados. Sabemos que en estos momentos hay puertorriqueños en una cantidad importante de estados en Estados Unidos. claro. Pero es un mecanismo también de seguir luchando de mejora. Sí, eso me da esperanza, ¿no? O sea, ver que sí salieron a la calle y que sí pudieron efectuar algunos cambios, pero creo que la gente todavía sabe que hay mucho más para hacer, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Tienen que haber unos cambios políticos importantes. En Puerto Rico parece que nos acostumbramos a que ser político fuera sinónimo de corrupción Sí, y pues hay que trabajar todavía mucho con eso. sí, para el En estos momentos hay nuevos grupos políticos que van a participar en las siguientes elecciones, así que ah, sí, esperamos sí, que llegue sangre nueva para ver cómo, porque ¿verdad? Cómo hace falta. hace falta, sí. Yeah. Bueno, hablando de todo eso, es como un preámbulo, ¿no? A hablar de tu artículo sobre el cólera, ¿ya? En Puerto Rico. Y yo sé que vas a tener mucho que decir de eso, pero quiero hacerte una pregunta ya, entrar bien directo al artículo y después podemos ampliar más el argumento de tu artículo. Pero 2 puntos me impactaron mucho al leer tu artículo. Uno fue que la población más afectada
por la infección de cólera en 1855 fueron los negros, en particular los esclavos. Y que la consternación de las autoridades era controlar la enfermedad en esta población, no por cuidar del esclavo, sino por el impacto económico que tenía. Y me resultó muy interesante esta parte de tu artículo porque me hizo pensar en lo que en Estados Unidos llamamos los trabajadores esenciales, que son en su mayoría los menospreciados normalmente, los que trabajan en los supermercados, los que hacen la siembra y la cosecha, los que hacen la limpieza, los que sirven la comida, los que hacen más fácil la vida a los demás, ¿ya? Y de pronto les damos el nombre de trabajador esencial, les reclamamos como héroes, no les pagamos más, ¿ya? Entonces, no quiero comparar, ¿ya?, ser esclavo a ser, un trabajador esencial hoy en día, pero hay cierto eco que me pareció muy interesante, porque yo siempre he estado, bueno, desde que empezó todo eso, he estado argumentando o discutiendo, ¿no?, que realmente lo que valoramos no es el trabajador esencial, sino el labor. La labor. La labor. Entonces, para mí es lo mismo como en aquel entonces, ¿no?, en Puerto Rico, que no es el trabajador de por sí, sino la labor que provee, ¿no? Y otro punto en tu artículo que me pareció muy interesante fue lo de la respuesta religiosa a la cólera, ¿ya? En particular, como la gente veía la enfermedad como una consecuencia, Un castigo de Dios. Un castigo divino, ¿ya? Que los evangélicos acá en Estados Unidos, y me imagino en otra parte también, reclaman que es un castigo por el matrimonio gay o por el aborto hoy en día, ¿ya? Y no sé, vi muchas semejanzas o mucho eco de 1955 Puerto Rico a Estados Unidos hoy en día. Y no sé, quizás este es un punto de entrada para hablar de tu investigación un poco y luego entrar en otras preguntas. Sí, mira, la epidemia llega a Puerto Rico a mitad del siglo XIX, en 1855, es noviembre de 1855, en donde comenzó en Nahuabo, un pequeñito pueblo, o sea, no comenzó en los puertos importantes, porque en los puertos pequeños en Puerto Rico por ahí se daba el contrabando, así que entraba lo no controlado. Y cuando yo me dedico a estudiar los inicios de la epidemia para ver qué cambios ocurrió. Y pues con referencia a lo que le llamaba la atención con relación a los más afectados, ¿verdad? O sea, el porcentaje de esclavos que murieron fueron importantes. Pero podemos pensar, ¿verdad?, que en una sociedad esclavista, el esclavo es un instrumento de enriquecimiento. Así que los esclavos vivían en las haciendas, en unos lugares no recomendables higiénicamente, ¿verdad? Entonces estaban todos juntos, no había suficiente higiene, así que una vez se contagiaba uno, fácilmente contagiaba a los otros. Un elemento importante que identifiqué en la investigación es que cuando se comienzan a morir los esclavos, los médicos comienzan a decir pues que hay que mejorarles la alimentación. Así que entonces se elaboran unos protocolos de alimentación y le dan carne 2 veces a la semana o le dan, o sea, favorecerle la comida para que no murieran tan rápido, porque el cólera se llamaba cólera morbo asiático,
Es una enfermedad que te puede matar en 24 horas. Con diarreas y vómitos puedes morir en 24 horas. Así que sí, van a ser más afectados los esclavos. La profesora Ramonita, que ha hecho investigaciones serias sobre la cuestión, todas las estadísticas de ella le da exactamente eso, que los que más, proporcionalmente los que más murieron fueron los esclavos. Y tu segunda idea que comentaba es la cuestión de que lo que le preocupaba a los hacendados es que se estaba muriendo el motor de la actividad económica, porque el esclavo era el que hacía producir. En ese momento Puerto Rico vive de la caña, de la producción de azúcar, así que el esclavo es el que hace todo el trabajo con la caña, así que la preocupación comenzó siendo porque estaban perdiendo la fuerza de enriquecimiento personal, así que esto va a favorecer para que se le haga caso a los médicos en cuanto a la alimentación. Las teorías del momento de la enfermedad están relacionadas con el aire, la cuestión del miasma. Así que comenzaron a decirle pues que entonces que los hicieran dormir en lugares ventilados, en lugares alejados de los lugares de malos olores. Así que entonces hay una preocupación de los hacendados, pero la preocupación no es por la persona, la preocupación es por la producción económica. Entonces el azúcar era el elemento de mayor producción, así que por ahí va a estar la preocupación. Y tu tercera idea estaba relacionada con la explicación religiosa. Y yo pienso que ese fue el motivo de mi investigación. Era ver cuando comienza una epidemia, cómo la gente la vive, cómo se vive una epidemia. Y yo lo que creo es que uno vive las epidemias con las ideas que se tienen al momento. Una epidemia se vive con todo un repertorio de conceptos. Entonces, en el Puerto Rico de mitad del siglo XIX es una sociedad agraria, es una sociedad exclusivamente religiosa, así que casi todo tiene una explicación en la cuestión religiosa. Y lo primero que se dijo es que era un castigo de Dios por los pecados. Y si revisamos las predicaciones de los sacerdotes en esta época, hay mucha preocupación por la cuestión de la sexualidad. Entonces se pensaba que en Puerto Rico la gente vivía amancebada, era como tener hijos, tener sexo sin estar casado. Entonces era como que no pasar por el ritual de la aprobación religiosa para la actividad sexual. Entonces había mucha predicación con relación a esto. Y esa idea de que es un castigo de Dios también está relacionada con la poca ciencia que había en el momento. Claro, esta es una explicación de los sacerdotes, de la gente común, pero los médicos están entendiendo que hay un elemento microscópico que afecta y que da la muerte, así que para la ciencia esa no era la explicación. Pero en el manejo de la sociedad, las ideas, ¿verdad? Lo que Jacques Legoff llama el imaginario social, yo activo un mecanismo, ¿verdad? Y ese mecanismo me permite tener a la sociedad controlada. Y uno de los grandes problemas que va a haber al inicio de la epidemia precisamente va a ser la respuesta religiosa. La gente cree que debe rezar, que deben hacer procesiones para que Dios perdone al pueblo. Pero en estas procesiones se congrega a la gente y la gente está junta. Así que el contagio se va a facilitar cuando la gente trataba de ser como lo más religiosa posible. Así que en el artículo yo dedico una parte a analizar expresiones religiosas particulares que se van a llamar las rogativas. Eran unas procesiones que se orquestaba el Estado y la Iglesia para todos pedir como con un gran grito a Dios, Dios reconocemos, hemos pecado, perdónanos. Pero mientras más procesiones hacían, más gente se contagiaba y se moría. Así que tus tres grandes ideas, pues las podemos ver desde ese punto de vista. Me resulta muy interesante este último de las rogativas o rogativos. Rogativas, sí. Rogativas. Que aquí también en Estados Unidos, me imagino que es lo mismo en Puerto Rico, el clamor para reabrir las iglesias. Y que es, o sea, desde mi perspectiva, bien poco ha cambiado
desde 1855 hasta hoy en día, en términos de ver las enfermedades como un castigo divino, A, y B, responder a las enfermedades con actos religiosos. Con actos religiosos. Pero si traemos el concepto de Jacques Le Goff, ¿verdad? Del imaginario social, o sea, cómo una comunidad se interpreta, cómo se ubica en el mundo. Entonces, vamos a ver que la cuestión religiosa sigue estando ahí, pero al mismo tiempo está el otro discurso del negacionismo científico, el no comprender esta enfermedad como una cuestión que la ciencia nos explica, el negar que eso sea una enfermedad, el negar que esto se contagie. Entonces permite dominar a un sector de la sociedad importante. Que además, en los momentos de angustia por las enfermedades es como puerta de la muerte, en esos momentos, pues como que hay un fervor religioso mayor. Aquí en Puerto Rico, la gobernadora dijo que las iglesias son elementos esenciales y hay que abrirlas. Entonces la mayoría de las iglesias han dicho, pues nosotros todavía no nos vamos a reunir porque vamos a prepararnos de otra manera, porque en Puerto Rico todas las iglesias con diferentes denominaciones tienen toda una actividad importante en línea. Así que eso sigue ahí. Pero ¿verdad? El negacionismo científico y el interpretar como que la enfermedad es un castigo de Dios, entonces pues sigue moviéndose todavía en la sociedad. Lo mismo pasó en los 80 con la cuestión del SIDA. De hecho, te iba a preguntar de eso porque también vi muchas semejanzas con las respuestas sociales gubernamentales a la crisis del SIDA, sí. Sí, yo recuerdo que yo estuve en Nueva Orleans después que pasó el huracán Katrina, había un congreso y yo estuve, y el taxista, la gente común con la que hablaba, entonces decían que el huracán había sido un castigo de Dios, y me decía un taxista que era por los desnudos que habían en el Mardi Gras y todo eso. Es como la respuesta más común que los humanos hemos tenido a lo largo de la historia y todavía parece que sigue teniendo un efecto. O sea, la religiosidad humana está ahí y esto lo tenemos que comprender es precisamente para ver cómo operan todos estos dispositivos de control. Yeah. ¿Tú ves tensión entre el confort religioso y el confort científico? Es decir, que hay gente que confían en los científicos, en los médicos, en los protocolos, ¿ya? Y otros que, como dices tú, niegan eso y buscan confort en lo religioso. O hay pocos, creo yo, que tratan de negociar entre ambas perspectivas, ¿no? Pero ¿por qué el ser humano mantiene esa firmeza en creer en lo religioso como respuesta a una cosa que es realmente científica? Bueno, Richard, ahí cambiamos totalmente el panorama. Esas ya son preguntas filosóficas. Bueno, sí. Sí, salimos de la cuestión histórica, pero la filosofía también trata de comprenderlo. Lo que pasa, esta epidemia llega en un momento en donde el reconocimiento de la ciencia como un elemento importante para comprender la vida está pasando también por una crisis, porque en los últimos 20, 25 años ha habido como un negacionismo científico. Recordemos el siglo XVIII y XIX, la ciencia era la palabra, era lo que lo explicaba todo. Pero en la última parte del siglo XX y en esta primera parte del siglo XXI, hay como un movimiento como a no creerle a la ciencia y entonces como volver otra vez a las mismas explicaciones. Y pues mira, no te puedo dar respuestas contundentes con eso porque como que no me he puesto a pensarlo particularmente para decírtelo, pero sí yo conozco personas religiosas que manejan muy bien el discurso científico y están continuamente dándole el lugar que le corresponde. Pero más bien yo lo que veo es
que los que no saben de ciencia son los que más niegan la ciencia, los que están más alejados de la explicación científica, los que únicamente se han quedado en el horizonte de la explicación únicamente religiosa, entonces son como que los que más se ponen en la trinchera de la lucha y de las explicaciones, ¿verdad? Pero sí, el ser humano es esto, no somos otra cosa más que esto. Y no hay como que no hay un nivel en que todos los humanos estemos pensando lo mismo, cada quien está pensando y cada quien encuentra explicaciones. Ayer yo veía una noticia de que en Estados Unidos había un movimiento de apertura y alguien decía pues que de todas maneras se iba a morir, que si se quedaba en la casa o se moría con coronavirus, la muerte estaba por ahí, así que no iba a perder la oportunidad de vivir lo que estaba haciendo. Claro. Así que el elemento religioso acompaña siempre cualquier manifestación humana en donde aparezca la angustia, la inquietud, en donde aparece el desasosiego. Entonces lo religioso vuelve como que vuelve a tomar cuerpo y aparece como un elemento importante. Pero eso me provoca otra pregunta, pensándolo ahora. Es la diferencia entre una respuesta social, comunal, y una respuesta individual. Por ejemplo, ok, a mí me va a dar, ¿qué más me da? Me voy a morir igual, versus, no, hay que proteger al prójimo, ¿ya? O sea, Sí. esa tensión de yo versus la comunidad en que vivo. Y eso también es un dato curioso, yo sé que no hay a lo mejor una respuesta, pero... Sí, es que hay una tensión entre el individuo y la sociedad, continuamente está, pero en estos momentos, ¿verdad? Como la promoción del individualismo como el único criterio que opera a la hora de vivir, entonces pues como que me olvido de los otros, como que me olvido de la responsabilidad que yo tengo. Porque a mí hay gente que me ha dicho, ¿y por qué tú no sales si yo he salido? Y digo, no, porque entonces si me contagio, entonces me convierto en un propagador de la enfermedad. Entonces tú tienes una visión a la cuestión social. Pero sí, esto es bastante personal, es como tú lo comprendas. Si nos trasladamos al siglo XIX, al momento del artículo, es una sociedad en donde la religión lo moja todo. La religión era la explicación de la vida. Entonces, cuando yo veo, ¿verdad?, que comienza a morir la gente rápido, entonces la muerte rápida fue la mayor preocupación en el artículo que escribí, porque en el Puerto Rico del siglo XIX la gente estaba acostumbrada a la muerte lenta. Es decir, yo me enfermaba, me quedaba en la cama y había todo un proceso de preparación para morirme. O sea, yo sé que me voy a morir y entonces hay una especie de un performance de la muerte. El sacerdote llega con sus monaguillos, sus campanitas, entonces me dan la extremunción, me hacen una oración que me envían para el otro mundo. Y la gente estaba, en su comprensión religiosa, estaba pasando a vivir otra vida que se suponía que era mejor. Lo que representó la epidemia del momento fue un desarticular esa forma de morir, porque te podías enfermar hoy en la tarde y mañana en la tarde podías estar muerto. Así que no te daba tiempo de confesarte, no te daba tiempo de comulgar, no te daba tiempo de hacer testamento, o sea, no te preparabas para la muerte. Así que esa... ¿Cómo? Que a lo mejor ni llegaba el cura al momento. Exactamente, que muchas de esas cosas pasaron. Entonces, en aquel momento, la respuesta individual, ¿verdad? Porque el miedo tiene que ver con la individualidad. Ese miedo a morirme sin estar preparado. Y recordemos que en el siglo XIX, si te morías sin confesarte, te tocaba el infierno. Si no comulgabas, te tocaba el infierno. Si no perdonabas, así que entonces morir en aquella epidemia representaba un colapso de todo lo que yo entendía como mundo. Así que ante el miedo terrible de lo que está pasando, no quedaba otra cosa que las procesiones, que todo el movimiento religioso. Aunque vemos que
en los primeros, después que pasa el primer mes, segundo mes, que las muertes aumentan, la gente comenzó a colaborar con los enfermos, que yo hablo ahí de los hospitales provisionales, que eran unos lugares en donde cuando se enfermaba o cuando se contagiaba uno, lo que hacían era moverlo al otro lugar, era esperando que los otros no se contagiaran. Así que hay un elemento social ahí. Así que cuando yo estoy en mi casa y yo veo que fue mi esposa la que se contagió, me duele mucho, pero entonces yo tengo que informar y mi esposa será llevada a este lugar, es decir, ya no la voy a ver más porque una cantidad importante de esta gente murió. Entonces, esta tensión entre lo individual y lo social está ahí mezclada. Si yo digo en este momento, bueno, si yo me voy a morir, pues me muero, pero hay un elemento social envuelto, es antes de yo morirme, le voy a dejar la enfermedad de la que me contagié, posiblemente a los que están en mi casa conmigo. Así que esta tensión entre lo individual y lo social, y lo podemos seguir pensando en este momento, porque por ejemplo, yo entiendo que yo tengo una responsabilidad social. Yo no me enfermo, es para limitar la propagación del virus. Así que yo hago todo este esfuerzo, estar en mi casa y de toda la cuestión de higiene, es porque tengo conciencia de eso, pero si yo me muero, pues alguien me diría, pero tú vives en tu apartamento solo, pero la epidemia sigue mientras sigan personas contagiadas. Claro, claro. Entonces, ¿dirías tú que esa desubicación de lo religioso, de la respuesta religiosa a la muerte, provocó un cambio en el ser humano en colaborar más, en como esos hospitales o sea, cuando vieron que la iglesia no pudo enfrentar las nuevas realidades, la gente adaptaron a otras realidades? Yo intuyo que en este proceso, porque claro, comenzó la epidemia, a los 5 o 6 días de la epidemia comenzaron las rogativas, que eran unas procesiones programadas, eran 3 días seguidos con toda la pompa. Entonces hubo algunos pueblos que la tercera no la pudieron hacer, porque ya se habían enfermado tanto que la tercera procesión se hizo dentro de la iglesia. Así que la respuesta primera fue una respuesta religiosa y operó todo el mecanismo, todo el imaginario. Entonces, en las casas las familias se reunían y todas las noches hacían unas oraciones, llamaban las novenas, que cada día de rodillas todo hacían unas oraciones. Pero entonces cuando comienza a pasar y toda la respuesta religiosa como que no frenaba para nada la epidemia, yo llamo en el artículo el contagio de la solidaridad. Entonces, la gente se pone a trabajar junto con los médicos y con los alcaldes, porque las respuestas eran por pueblos. Entonces, la gente dona su dinero, algunos dieron sus casas, algunos daban colchones, daban sábana, daban platos, cada quien colaboraba con algo. Entonces, esta respuesta social es una respuesta posterior a la respuesta religiosa. Pues imploramos a Dios todo lo que le pudimos, nos confesamos todo lo que nos confesamos, pero la epidemia siguió. Yo no creo que haya habido una reflexión filosófica, pero sino es sobrevivir. Pero además, estábamos en una isla. Aquí no había para dónde coger, entonces los barcos no salían y no entraban. Así que si nosotros no nos encargábamos, ¿verdad?, de enfrentarla, pues entonces hubo algunas personas que trabajando en este trabajo de los hospitales provisionales murieron. Hubo médicos que murieron, hubo sacerdotes que murieron, hubo camilleros. Los camilleros eran gente muy pobre, pues que aceptaba el trabajo porque le iban a pagar un dinero. Así que hay una respuesta social que yo la relaciono es con la cuestión solidaria. Además de que trabajos, por ejemplo, del profesor Fernando Picó, hablan de que en Puerto Rico, en el mundo rural, había una solidaridad impresionante. O sea, compartíamos con el otro no solo sus alegrías, sino que también compartíamos sus dolores, sus penas,
¿verdad? Las enfermedades. Así que en Puerto Rico, en el campo, cuando alguien se enfermaba, recibía la visita de los vecinos y le llevaban frutas, le llevaban gallinas, le llevaban huevos. Como el enfermo no puede producir, entonces la solidaridad de la comunidad lo ayuda a mantenerse para que salga. Así que ver en aquella epidemia de cólera del 55-56 manifestaciones de solidaridad como esta no nos extraña, ¿verdad? Porque era una sociedad muy, muy solidaria, muy de compartir. Y en aquel momento había de alguna manera que frenar la epidemia y estaba relacionada con separar al enfermo. Aunque separar al enfermo implicaba como ponerlo en un lugar para que se muera solo, para que no enferme a los otros de la casa. ¿Verdad? Porque era el operativo, era la idea médica que estaba funcionando, se llamaba degredo. Es como aislar al enfermo, separar al enfermo del sano, es no para que el enfermo se cure, sino para que el enfermo no enferme al sano. Entonces, el degredo, estos hospitales provisionales, era una casa cualquiera, en donde había un médico por pueblo, así que no había mucho que hacer. Y además la medicina del momento no funcionaba, porque lo que más recomendaba la práctica médica del momento eran unos emplastos. Era con huevo, whisky y algunas raíces. Se preparaba como una especie de una tortilla y se te ponía en el abdomen y se te daban unos masajes con alcohol. Pero eso no te iba a curar. Así que las posibilidades de morirte eran muchas. Pero entonces apartar al enfermo era salvar a la sociedad. Apartar al enfermo era salvar al sano. Pues te enfermaste, pues lo siento mucho, te vamos a llevar a un lugar. Claro, algunos se recuperaron, ¿verdad? Porque sabemos que algunos sobrevivieron. No tenemos suficiente documentación sobre los hospitales provisionales porque esto, pues la misma provisionalidad que estaba. Además que quien llevaba el registro de los muertos eran los sacerdotes y algunos también murieron durante la epidemia. Así que tenemos muy pocos elementos ahí, ¿verdad? Para llevar. Y a la hora de ver los muertos está pasando como actualmente, que dicen un número, otros dicen otro número. Mira lo que está pasando en México, que las estadísticas de los estados no cuadran con las estadísticas nacionales. Pues a mí me pasa aquí que las estadísticas de los alcaldes no cuadran con las estadísticas del gobernador y las estadísticas de los curas no cuadran con las otras, así que hablamos de un promedio de unos 20,000 muertos en esta epidemia en Puerto Rico. Pero sí, ahí está el elemento, que era la idea por donde empezamos, de la tensión entre lo individual y lo social. Eso de los números va a pasar también con el COVID-19, o sea, lo mismo. Ya veo que las estadísticas son poco fiables, la verdad. Bueno, y en Puerto Rico tenemos la experiencia del huracán que nos mintieron, nos dieron que habían muerto 60 cuando habían 4,600 algo de muertos. Entonces, todavía está la discusión de que si no, esos no se murieron por el huracán, sino que estaban enfermos, algo. Pero si se fue la luz, si tú tenías un ventilador mecánico y no tenías electricidad y te moriste, entonces te quieren sacar de las estadísticas porque no te mató el huracán. No, es terrible la forma en que los gobiernos manipulan los números y las estadísticas, y es una narrativa, es una contranarrativa. Es una narrativa también, porque el Estado hace una interpretación. Por ejemplo, podemos ver en Venezuela, Nicaragua, que tienen un número muy limitado de muertos, pero estaba leyendo que en Nicaragua la cantidad de personas que estaban muriendo por enfermedades respiratorias se había aumentado, pero no los estaban contando como de coronavirus, sino que lo están llamando como una enfermedad respiratoria particular. Así que el gobernante también tiene un discurso y también, entonces, la enfermedad también se interpreta, la muerte también se interpreta. Claro, claro.
toda esa discusión, quiero preguntar, volviendo al tema de la solidaridad, ¿ya? Después de que calmó la epidemia, ¿esos cambios sociales se mantenían o volvían la gente a las mismas estructuras sociales o las mismas creencias de antes? Bueno, yo no me he dedicado a estudiar los periodos interepidemia, ¿verdad? Pero cuando estudiamos la vida continuó, las cosas como que, por ejemplo, yo creo, por ejemplo, al esclavo no le siguieron dando carne 2 veces a la semana después No, que pasó la epidemia. verdad. Entonces, la persona que había dado una casa para que llevaran a los enfermos posiblemente la recuperó. Cuando se acaba la epidemia en Puerto Rico, entonces vemos que quienes fueron premiados fueron solamente personas de los grupos sociales altos. Se le dieron premio a los médicos, a los alcaldes, a algunas personas de prominencia social, pero esa gente posiblemente lo que dieron su dinero, pero quienes hicieron el trabajo pequeño de atender, ¿verdad? De ayudar a los que estaban enfermos, porque algunos tendrían que hacer comida, algunos tendrían que lavar. Y recuerda que en Puerto Rico en el siglo XIX se lavaba en el río. Así que lavar la ropa de los enfermos era propagar la enfermedad, porque el elemento microscópico que enfermaba, pues el agua lo llevaba. Así que en Puerto Rico la epidemia fue progresivamente llegando a todos los rincones. Y mucha gente se tuvo que haber contagiado ayudando. Y a eso no los llamamos héroes ni les dieron un premio. Pero si vemos los 60, que es la década siguiente, pues la estructura económica siguió igual, ¿verdad? Siguieron manteniendo la esclavitud, siguieron las distancias sociales en Puerto Rico eran importantes. Un elemento que sí se vio afectado y costó mucho recuperarse fue la Iglesia Católica, porque murió una cantidad de sacerdotes y recuerda que la Iglesia no produce sacerdote inmediatamente. Hubo pueblos que el siguiente párroco llegó 16 meses después que había muerto el anterior. Así que a la Iglesia le costó recuperarse en cuanto al número de sacerdotes. Tampoco fue que murieron tantos, pero en Puerto Rico había tan pocos sacerdotes que con uno que muriera era suficiente. Por ejemplo, en mis investigaciones sobre los sacerdotes, entonces que veo que de repente lo enjuician porque de repente tienen una mujer o son borrachos o han hecho algo indebido, en el juicio se reconoce que no lo pueden suspender del ejercicio del sacerdocio, es porque la gente se quedaría sin un sacerdote. Así que la deficiencia de sacerdote, la Iglesia la va a arrastrar un poco. Pero hay mucha gente que cree que, ¿verdad? Cuando pase todo esto, inmediatamente vamos a cambiar y todo. Entonces ahí yo no soy tan optimista. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico dijeron que mañana había una apertura y ya ayer toda la gente se fue para las playas, para los ríos, había caballos en la calle, atropellaron a un policía. Entonces, y mañana es que va a comenzar la reapertura. Así que pues posiblemente, claro, el miedo, no. El miedo tiene un elemento importante para comprender la vida, pero creo que como que estamos muy preocupados por volver a tener la vida que teníamos y no estamos muy seguros que vayamos a volver a tener la misma vida que teníamos. Aunque esa vida de antes tampoco haya sido tan buena tampoco. Exactamente, sí. No, pero por ahí eso es otra vez filosofía, ¿verdad? Bueno, sí, perdona. No, sí, nosotros nos interpretamos el mundo y construimos unos elementos de seguridad, porque la vida cotidiana no es más que un ritual, ¿verdad? Para asegurarnos de que todo va a seguir ahí, de que todo está igual. Pero claro, pues la vida, yo conozco mucha gente, ¿verdad? Que los niveles de trabajo que tenían pre-COVID eran unos niveles de trabajo terribles. Entonces ahora no están trabajando, quieren volver a trabajar y cuando estén trabajando a lo mejor van a volver a quejarse de la cantidad de trabajo que se está teniendo. Pero sí, yo espero que esto sea
como una oportunidad, ¿verdad? Para volvernos a pensar qué tipo de sociedad tenemos, qué relación mantenemos, incluso cuáles son nuestros mismos proyectos existenciales. Sí, ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? Porque si lo que yo quiero es no morirme, es una cosa. Pero si yo entiendo que la muerte es parte de la vida, pero que yo puedo cuidarme para no morirme en la epidemia, pues yo me cuido. Porque claro. si vamos a hacer una interpretación religiosa, ¿verdad? Que no, si Dios quiere que yo no me enferme, Él me va a proteger. Si esa fuera la línea de pensamiento, entonces Dios me tendría que dar la comida, porque no comer también es morirse. Así que si yo trabajo para comer, entonces yo también debería hacer el esfuerzo para no enfermarme y sacar a Dios ahí un poquito de la ecuación. Sí, yo veo aquí en Estados Unidos un debate entre los que quieren volver a antes y los que quieren aprovechar de la crisis para tratar de crear otra realidad, ¿ya? Pero como tú, no soy tan optimista en cuanto a la naturaleza humana. Sí, sí, no, y recordé que estamos en una estructura que importa mucho producir ganancias. Claro, claro. Sí, por ejemplo, en Puerto Rico ahorita yo vi ayer manifestando los de los gimnasios, que Ah, ellos tienen protocolo. Y yo digo, pero si el gimnasio es muy difícil, ¿verdad? Porque estamos todos juntos, la gente hace fuerza, hay sudor, y el sudor no tiene nada que ver con esto, pero entonces imagínate tú hacer ejercicio con una mascarilla, no sé cuán fácil sea. Lo que yo sé es que yo estoy haciendo un poco de ejercicio en mi casa para tratar de que el peso no aumente tanto en los ay, días. sí, es muy difícil eso, sí, porque uno estando en casa tanto, uno come, es menos activo y pues Exacto. claro, no se engorda. Sí, yo estoy sacando para hacer un poco de ejercicio, pero también he descubierto que podía cocinar más cosas de las que antes cocinaba. Ah, bueno, eso sí, más creativo. Sí, así que estoy comiendo más también. Sí. Eh, quiero hacerte una pregunta un poco fuera de tu área y no sé si puedo hacerte bien la pregunta, así que tenme un poco de paciencia. ¿Ya? Pero viene con relacionar esto, adelantamos unos 40 y pico de años con la perdón, unos 140 años ya con la intervención estadounidense. ¿Ya? O sea, adelantamos eso. Por ejemplo, en Cuba, parte de la formación de la identidad nacional cubana tenía antes que ver con con entender el cuerpo político como un cuerpo sano y libre de enfermedades, tanto de raza como de sexualidades, como de enfermedades, exacto, como cólera, etc. Y invirtieron mucho en imitar Europa, en importar protocolos médicos, sanitarios, para crear una nación sana. ¿Ya? Luego, eso ayudó cuando la intervención estadounidense con la propaganda de Estados Unidos de lo mismo, de los avances científicos, de sanidad, etcétera, etcétera. Lo que no sé si existía algo semejante en Puerto Rico de crear una identidad nacional a base de un corpus, un cuerpo político sano que, que tenía que abandonar o no abandonar, sacar del cuerpo el negro, el enfermo moral, el enfermo, ¿ya? Porque yo sé que tú también has hecho investigación de los psicológicos, ¿no? De las enfermedades mentales. Mentales. Entonces, no sé por dónde va exactamente mi pregunta, exacto que esa exploración de el corpus, el cuerpo político, tratando de echar lo indeseable, lo enfermo, ya sea el tumor o la enfermedad, ¿no?
Y yo sé que ya estamos hablando muy fuera de tu artículo, pero es algo que me provocó, ¿ya? Sí. Es algo que me hizo pensar en otras cosas. Con Cuba, bueno, hablar ahí, esto es como, no es mi área tampoco de investigación, pero yo entiendo lo que estás preguntando. Yo lo que entiendo, la diferencia con Cuba es que Estados Unidos sigue tratando a Cuba como, ¿verdad? Como una nación. A Puerto Rico la tratan, ¿verdad? Como un territorio que va a ser dominado por Estados Unidos. Pero yo pienso, y tengo algunas cositas por ahí para trabajar, de que cuando ocurre la invasión estadounidense a Puerto Rico, lo primero que ponen a funcionar es todo el dispositivo de salud pública. Yo estoy terminando de escribir un artículo ahora sobre lepra y la invasión, y entonces hay todo lo, ¿verdad? Buscan una isla donde llevar a todos los leprosos, pero el objetivo era sacarlo, era como para que no nos enfermen a nosotros que estamos llegando. Que era el discurso imperialista de final del siglo XIX. Entonces, a final del siglo XIX, este discurso imperialista, Estados Unidos llega a países en donde hay lepra. Así que entonces a los leprosos hay que mantenerlos apartados, aislados totalmente, que era casi enterrarlos en vida. Así en Filipinas los van a llevar a una isla, en Puerto Rico también los van a llevar a una isla. Pero más que estar pensando en ellos, en los puertorriqueños que están aquí, yo veo que están pendientes como que no haya enfermedad que los vaya a enfermar a ellos que están llegando a vivir y que van a regresar de nuevo a sociedades, como no llevar enfermedades contagiosas. Así que en los primeros 2 años de presencia de Estados Unidos en Puerto Rico se monta todo un dispositivo, ¿verdad? Para manejar cólera, para manejar tuberculosis, sífilis, que con relación a la sífilis también hay unos trabajos por hacer en la historia de Puerto Rico, porque como terminaron viniendo muchos soldados a Puerto Rico, entonces los soldados se enfermaban mucho de sífilis, así que la sífilis es una de las primeras enfermedades que comienzan a manejar. Pero sí están pendientes y hay todo un trabajo de sanidad, ¿verdad? De quitar la enfermedad. Yo no me he puesto a pensar esto si lo podemos pensar como con concepto de nación, pero sí hasta donde he estado llegando está más que hay una preocupación de las enfermedades contagiosas, pero las enfermedades contagiosas es porque nos pueden contagiar a nosotros. Y recordemos que todo el personal que viene a Puerto Rico viene, hace un trabajo y va a regresar después a su lugar. Claro. Así que el primer panorama de trabajo van a ser con las enfermedades contagiosas. Y la lepra es como la primera, ¿verdad? La primera que resuelven. Tengo ahí un artículo que está terminado, así que si quieres te lo puedo enviar Sí, para claro. que leas y tengas una idea con relación a esto. Yeah, yeah. No, todo lo que tú haces, toda la investigación que tú haces me es muy fascinante. No soy historiador, pero me fascina. Y el otro libro, bueno, no, fue sobre el soldado y la sodomía. Ese fue un artículo que se publicó en un libro. Ajá, Se se llama Amor de Hombres. yeah, yeah. Sí, que es uno de los primeros juicios que hemos encontrado en Puerto Rico en donde 2 hombres son acusados de vivir juntos, de tener una práctica sexual entre ellos. Eso es 1842. Que antecede esto. Es, incluso, yo le seguí la pista, mira qué bueno que me pregunta sobre eso, porque ese artículo es un soldado español que se hace amante de un mulato puertorriqueño que era sastre y tienen un amorío de unos 3 años y después, claro, hay un momento en que detona todo aquello. Por cierto, un dramaturgo puertorriqueño lo llevó al teatro Ujú. y entonces la obra de teatro se llama Por Maricón, que es como Ah, sí, ajá. por maricón lo enjuicia. Entonces, este muchacho puertorriqueño es enjuiciado en 1844. Así que iba a terminar teniendo como unos
como unos 13 años de cárcel que le iban a tocar. Y él va a la cárcel y cumple su cárcel. Entonces hay un momento en el que sale de la cárcel, pero cuando yo intento buscarlo fuera de la cárcel, no aparece, no aparece, no aparece. Y la última hipótesis que tengo es que pudo morir en la epidemia del momento, porque no aparecen registros de su defunción. En serio, mira, wow. Entonces, la última hipótesis que tengo es que pudo morir y sabe que en la época de la epidemia no hubo un registro detallado de todos los que murieron. Pues imagínate un hombre que pasó más de 10 años en la cárcel, con un sistema inmunológico empobrecido, además de toda la humillación, seguro que no se recuperó y pues no encuentro dónde muere. Así que la última hipótesis que tengo es que pudo morir en esa epidemia porque no aparece en los registros de defunción. Qué interesante, wow. Sí, en el Todo un fondo, círculo. sí. Pues, yo digo que yo escribo historia para los que no son historiadores. Sí, Cuando escribo trato de hacerlo como, no sé, como una especie de un cuento, ¿verdad? Y además que me interesan temas que no son comunes. sí. A mí me interesan sujetos marginales de la historia sobre los que no se escribe mucho. Por ejemplo, en Puerto Rico sobre el cólera se ha escrito mucho. Se han analizado las clases sociales, se analizó la cuestión económica, la misma cuestión médica, pero yo estudié la experiencia de la gente, cómo lo vivió. O sea, por eso el artículo hace referencia como a la historia de las mentalidades, a todos estos elementos. Y por eso me interesó la cuestión religiosa, porque yo pienso que las epidemias se viven con las ideas que tenemos al momento. Así que esta epidemia la estamos viviendo con las ideas que tenemos al momento. Y es bueno mantener esa perspectiva, o sea, para entender mejor cómo estamos viviendo la epidemia. Sí, porque la historia tiene esa función. La historia nos tiene que ayudar a comprender más o menos cómo es que el mundo ha llegado donde estamos. Y nosotros tenemos cíclicamente unas epidemias Sí. y no aprendemos mucho. Porque, Aparentemente no aprendemos, volvemos a repetir el mismo sí, ciclo. porque yo estaba leyendo de la gripe española en Estados Unidos. Ajá, Entonces hubo mucha manifestación para que abrieran la economía. Entonces el primer mes hubo muy buen manejo, pero entonces hubo manifestaciones y mucha de la gente que fue a las manifestaciones se terminó enfermando. claro. Así que el reinicio de la actividad económica aumentó. Y en la gripe española hubo 3 olas. O sea, la curva que se bajó volvió a subir y la tercera subida fue la más alta. Y recuerda que con la gripe española se calcula que fueron 50 millones de personas que murieron en el mundo. Mucha gente. Así que, y ya se nos olvidó todo. Claro, tenemos corta la memoria. Sí, porque claro, ya hace 100 años, ¿quién puede volver a vivir el terror de la epidemia? Pues ya se nos ha olvidado. Sí, Así, la verdad que sí. ¿Qué te voy a preguntar? Eh, pues sí, o sea, es un dicho, pero es muy cierto que la historia se repite, porque no aprendemos. bueno, sí, las cosas pasan. Quienes vivimos somos distintos, con ideas distintas, ¿verdad? Y hay un elemento ahí. No pasa lo mismo, porque no pasa lo mismo. Porque, por ejemplo, aunque sabemos que si la economía se abre inmediatamente, van a aumentar los casos. El secretario de salud de aquí dijo, bueno, que si los casos aumentaban, entonces como que se inmunizaba una parte importante de la población. Ay, Entonces yo pienso, enfermarnos para inmunizarnos, yo pienso como que no es ético que hagamos eso, porque muchos podríamos morir en el proceso de infectarnos para crear anticuerpos. claro, claro. Pero sí, las epidemias
deberían ser como más frecuentes para que, Para mantener la memoria para viva. mantener la memoria. Yeah. ¿No? Y en este momento tenemos una medicina con una cuestión farmacéutica muy buena y hay mucha gente recuperada. Cuando tú ves las listas, las estadísticas, los recuperados son muchos, muchos. Yeah. Pero bueno. Bueno, César, yo te quiero agradecer por la conversación tan interesante. No sé si hay algo más que quieres añadir a los que van a escuchar la conversación nuestra. Les recomiendo el artículo que va a estar disponible. Y si les gusta, pues todo lo que ha escrito César, que es mucho y es muy interesante. Pues en academia. En Ajá, academia.edu hay una cantidad importante de trabajos míos sí. publicados. Y Entonces, si la gente tiene preguntas, pueden contactarte. sí, me pueden escribir. Te autorizo para que dé el correo electrónico personal, Okay. cesalchi@gmail.com y me pueden escribir, porque cuando haces una investigación y la publicas, uno siempre como que se alegra cuando alguien le dice, mira, leí esto y te quería preguntar esto. Entonces hay como un cierto placer en saber que estás haciendo algo que alguien leyó. Claro. No, la verdad, te digo con todo corazón que me encanta leer lo que escribes y me fascina mucho. Y como dices tú, escribes de una forma para los no historiadores, ¿ya? Aunque no quiere decir que no es muy académico y no o sea, tiene mucho peso, pero es una narrativa muy, como dicen en inglés, approachable, muy fácil de comprender y entrar en la narrativa. Yeah. Pues mira, yo digo que a mi familia no le importa la cosa académica, mi familia es de un mundo rural y todos se han dedicado a la agricultura. Así que lo académico a ellos no le importa lo que yo escribo. Así que digo, yo escribo por si algún día alguien quiere leer algo, que cuando lo lea, pues entienda. Así es, así es. Sí, sí, sí. Qué pena que más de tus artículos no existen en inglés. Sería lindo poder difundir tu trabajo en inglés para Pues, aumentar la lectura. pues entre tus estudiantes, si alguien quiere traducirlos y lo publica en una revista como traducción de tu proyecto, de tu programa o de tu universidad, yo no tendría ningún problema. Eso me parece que hay que hacer. Sí, Sí, la sí, verdad sí, que sí. sí. Y puedes comenzar por la historia del soldado y el criollo puertorriqueño que Sí. tuvieron No esa sabes historia de amor. a mí me encantó el artículo tuyo y también me encantó la obra. No pude ver la obra, pero leer la obra ¿cómo es? Por Maricón. Sí, sí, la obra está publicada. Entonces es genial el libro porque está publicado en la obra de teatro, está publicado mi artículo y están publicados documentación del juicio de estos muchachos. Así que Sí. ahí hay material para historia, para literatura, para traducción, De todo un poco, la para verdad. de todo un poco, exactamente, Sí, sí. muy fascinante, la verdad. Bueno, César, ¿algún comentario más? No, ha sido un placer compartir contigo. Siempre hemos tenido ocasión de sentarnos a discutir de cosas interesantes. Sí. Y, agradecido que pues hayas pensado en este artículo mío para tu proyecto. No, claro, enseguida pensé en ti porque por todo lo que has hecho, lo que has investigado y siempre me ha fascinado y quiero entrar más en los proyectos tuyos. Así que ojalá que pronto puedas volver a visitar Buffalo, igual que yo visitar a San Juan. A San Juan, eso sí, tienes que venir. Sí, porque ya Apenas abran, tienes que venir. hace como, creo ya hace 4 años que no voy. Hace 4 años. Sí, así que eso que hay que solucionar eso.
Pues exactamente. Que se acabe COVID. Ah, sí, sí. Bueno, cuídate mucho, no salgas mucho. No, yo estoy cumpliendo responsablemente. Bueno, bueno. Yo tengo un regalito que voy a dar a todos los que participan, que va a ser lo que dicen en México, un nasobuco, hecho por gente indígena. Así que yo te la mando. Una mascarilla en Una Puerto mascarilla, Rico. como dicen en Puerto Rico. Exacto, sí, sí, sí. Sí, así que yo te lo mando tan pronto pueda mandártela. Ok, pues muchas gracias, Richard. Para que puedas andar por la calle luciendo con tu mascarilla. Exactamente. Bueno, yo hoy te he dicho Richard, pero yo te digo Ricardo. Ah, bueno, sí. Sí. Bueno, César, un gusto otra vez hablar contigo, verte, charlar, aprender de ti. Y bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Bueno, ok. Chao. Chao, chao, cuídate.